Hola, gente. ¿Cómo están? Hoy volvemos con un nuevo video lleno de historias de terror sacadas directamente de Reddit. Prepárense para pasar un buen rato con este nuevo episodio. Espero que les guste. Bueno, miren. Voy a contarles esto tal como pasó, sin inventar ni quitar nada. Porque lo que viví con ese muñeco no fue cosa sencilla. Yo era la niñera de la familia desde que Carlos era un bebé, así que vi todo desde el principio. Fue en los años 70, en Muna, Yucatán. El tío Santiago, que vivía en Estados Unidos, vino de visita y le trajo a Carlos un regalo. Un muñeco de esos que se vendían en las jugueterías. No era nada raro, estaba hecho de plástico, con ropita de payaso o algo así. Pero Carlos, que tendría unos 7 u 8 años, en cuanto lo vio le puso un nombre. Tiago, por su tío. Y desde ese momento ese muñeco no se separó de él. Lo llevaba a todos lados. A la escuela, al mercado, hasta al baño a veces. Dormía abrazado a él. La mamá me contaba que si por casualidad se le olvidaba el muñeco en casa, Carlos lloraba hasta que se lo traían. Era como si fuera su amigo de verdad. Al principio nadie le tomaba importancia, pero luego empezaron las cosas raras. La mamá me lo contó después. Dejaban a Tiago en la sala por la noche y por la mañana lo encontraban en la cocina. O lo ponían en la cama de Carlos y al rato estaba sentado en la mesa del comedor, como si alguien lo hubiera acomodado ahí. Todos pensaban que era Carlos el que lo movía, pero el niño juraba que no. Yo no fui, decía. Hasta que un día, la mamá lo vio con sus propios ojos. Estaba en la cocina y Tiago estaba en el estante de la sala. De repente, escuchó un golpe. Fue corriendo y encontró al muñeco tirado en el suelo, pero no había nadie más en la casa. Carlos estaba en la escuela, el papá en el trabajo. Ella se quedó helada. La familia no estaba bien económicamente. El señor trabajaba en el campo y lo que ganaba apenas alcanzaba. Cuando Carlos cumplió 9 años, las cosas se pusieron peor. La cosecha fue mala, debían dinero. Fue cuando el tío Santiago les mandó la propuesta desde Estados Unidos. Vénganse, aquí hay trabajo en una fábrica. Podrán mandar a Carlos a buena escuela. Les dijo. Recuerdo el día que tomaron la decisión. La señora estaba triste mientras empacaba. No queremos irnos, Day, pero aquí la situación está complicada. Me dijo. Carlos, inocente, solo preguntaba si Tiago iría con ellos, pero su papá fue claro. No, eres un hombrecito ahora. Los hombres no cargan muñecos. Le digo a Carlos. En la víspera de su viaje, la señora vino a mi casa con Tiago y me dijo, Day, por favor, guárdalo. No tenemos espacio en las maletas y... La verdad es que a mi esposo le da mala espina este muñeco, pero no queremos tirarlo. Carlos lo quiere tanto. Carlos, con los ojos llenos de lágrimas, me hizo prometerle. Cuídalo mucho, Day. Dile que volveré por él. Me dijo, y le limpié las lágrimas y le dije que sí, aunque en el fondo sabía que probablemente nunca volverían. Los primeros días guardé a Tiago en una caja de zapatos bajo mi cama, pero al tercer día amaneció encima de la cama. Casi me da un infarto. Pensé que había sido un descuido mío, hasta que empezó a pasar más seguido. Lo dejaba en la cocina, aparecía en la sala, o si no, lo ponía en una silla, lo encontraba en el suelo. Una madrugada escuché pasos, y al levantarme, Tiago estaba mirando hacia la puerta. La gente del pueblo empezó a tientablar. Esa Day está perdiendo la cabeza, decían. Hasta que una vecina me vio a través de la ventana cuando Tiago se cayó solo del estante. Ahí empezaron los rumores de que mi casa estaba embrujada. Un día de lluvia, decidí hacer una prueba. Puse a Tiago en medio de la mesa, rodeado de harina, para ver huellas.
Le hablé claro. Si realmente te mueves, muéstrame una señal. Cerré con llave y me fui al mercado. Cuando regresé 3 horas después, la harina estaba intacta, pero Tiago estaba colgado de la perilla de la puerta, como si alguien lo hubiera puesto ahí. Ese día supe sin duda que algo sobrenatural ocurría. Les juro que lo que pasó después, ni en mis peores pesadillas lo hubiera imaginado. Todo empezó cuando la familia ya llevaba unos años viviendo en Estados Unidos. Recibía cartas de la señora cada mes. Me contaba que a Carlos le costó adaptarse al principio. El idioma, la escuela, todo le era extraño. Pero con el tiempo el muchacho empezó a destacar. «Es tan inteligente», escribía su mamá. «Quiere ser doctor para ayudar a la gente». En cada carta Carlos me mandaba saludos y siempre preguntaba por Tiago. «¿Aún lo tienes, Day? ¿Se mueve todavía?» Yo le contestaba diciéndole que sí, aunque a veces omitía detalles, como que el muñeco ahora se aparecía en diferentes lugares de la casa, hasta 3 veces por semana. En 1985, cuando Carlos tenía 17 años, me enviaron una foto suya con su uniforme de preparatoria. Ya era todo un hombre, alto, fuerte, con esa sonrisa que no había cambiado desde niño. Esa noche nunca la olvidaré. Era un sábado, cerca de las 11 p.m. Estaba rezando el rosario cuando sentí un frío repentino en la casa. Miré hacia el rincón donde tenía a Tiago. Lo guardaba en una repisa desde hacía meses. Y vi algo que me heló la sangre. El muñeco estaba boca abajo, cuando yo siempre lo dejaba sentado. Lo acomodé pensando que había sido el viento, pero al minuto escuché el primer llanto. Era un gemido agudo, como de niño herido. Vino del cuarto donde guardaba a Tiago. Con el corazón a 1000, agarré mi rosario y una lámpara. Cuando abrí la puerta, el sonido se detuvo, pero allí estaba Tiago, tirado en el suelo con la cara mojada. No era agua, no era sudor. Eran lágrimas que le corrían por la cara de plástico. Lo tomé con manos temblorosas y sentí algo que nunca antes. El muñeco estaba caliente, como si tuviera fiebre humana. Pasé toda la noche despierta, con Tiago en mis brazos. Algo terrible había pasado, lo sentía en el alma. A la mañana siguiente, sonó el teléfono. Era la señora, con una voz que no reconocí. «Day, Carlos». No pudo terminar su oración. Su gemido me lo dijo todo. Mi niño, mi Carlos, había muerto la noche anterior en un accidente de tránsito. Un conductor borracho lo atropelló cuando cruzaba la calle después del trabajo. Me dijo, cabal era la misma hora en que Tiago lloró. Cuando colgué, miré al muñeco que aún tenía en mis brazos. Sus ojos parecían vivos, llenos de un dolor que entendí al instante. Era el alma de Carlos despidiéndose de su amigo de toda la vida. La familia regresó a Muna para el entierro. Cuando la señora vino a mi casa, se derrumbó al ver a Tiago. Y el papá de Carlos, incrédulo, examinó el muñeco buscando trucos. Pero hasta él palideció al ver las manchas de humedad que aún permanecían en su rostro. Durante el velorio, dejé a Tiago junto al ataúd. Los vecinos se persignaban al verlo. Pero cuando terminó el funeral y quise recogerlo, el muñeco estaba caliente otra vez y no sabía por qué. Después de lo de Carlos, algo cambió en Tiago. Ya no era solo un muñeco que se movía. Ahora empezó a hacer cosas que ni los curas del pueblo podían explicar. 3 meses después del entierro, la sobrinita de mi vecina, una niña de 6 años llamada Lupita, vino llorando a mi casa. Le dolía mucho la panza, decía. Su mamá estaba desesperada porque no había médico en el pueblo ese día. Como yo sabía un poco de medicina, traté de ayudarla, pero lamentablemente, nada de lo que le daba funcionaba. Y después de 20 minutos. Sin decir nada, Lupita se bajó de la cama despacito.
Su mamá la miró, un poco confundida, y le preguntó: «¿A dónde vas, mi amor?». Pero la niña no respondió. Caminó decidida hasta donde estaba Tiago, lo tomó entre sus manitas y volvió con él. Se acostó, lo puso sobre su barriguita y con voz suave le susurró: «Tiaguito, por favor, quítame el dolor». Su mamá y yo nos quedamos mirándola, sorprendidas y sin saber qué decir. No les miento. A los 10 minutos Lupita dejó de llorar. «Se fue el dolor», dijo con los ojos grandes, llenos de asombro. Al día siguiente la muy niña apareció con un dulce y lo dejó al lado de Tiago. «Es para que agradecerle por su ayuda», me explicó muy seria. De boca en boca, el pueblo entero supo lo de Lupita. Pronto empezaron a llegar madres con niños enfermos, ancianos con dolores y hasta mujeres que no podían tener hijos. A todos yo les decía lo mismo: pídanle con fe, pero no prometo que se vayan sus enfermedades. Pero si en dado caso, si se les cumple lo que pidieron, pueden al menos dejar una ofrenda al muñeca Tiago. Y para mi sorpresa, el muñeco siguió haciendo milagros. Algunos de ellos fueron: el caso de don Clemente, el panadero, recuperó mágicamente el movimiento de su mano derecha. El segundo caso que me impresionó fue el de la señora Rosario, que quedó embarazada después de 8 años de intentarlo. Cuando dejó una ropita de bebé junto al muñeco, la gente dejaba ofrendas, monedas, flores, hasta joyas. Algunas eran cosas simples, como una ramita de romero o una figurita de cerámica. Otras parecían sacadas de un altar antiguo. Había billetes arrugados, cartas escritas con letra temblorosa. Mi casa se llenó de aromas mezclados: incienso, cera derretida, pétalos marchitos. Mi casa parecía santuario. Todo se volvió espacio sagrado para quienes creían. Y no era solo gente del barrio. Venían de lejos, preguntando por el niño. Decían que al tocarlo sentían algo, como un cosquilleo tibio que les subía por el pecho. Hasta el cura vino a investigar, diciendo que esto era paganismo. Llegó con el ceño fruncido, la sotana raída por los bordes y una Biblia en la mano. Habló de herejías, de desviar la fe verdadera. Pero se quedó, observó en silencio. Y cuando vio a una niña paralítica mover los dedos después de tocar a Tiago, su madre llorando como si acabara de nacer de nuevo, se persignó y se fue sin decir nada. Nunca más volvió. Yo ya estaba vieja, con mis 70 años cumplidos. El cuerpo me pesaba más que antes, y los días largos con tanta visita me dejaban exhausta. A veces me dolían los huesos de tanto pararme a servir café o de escuchar historias que me partían el alma, después de unos cuantos días. Ya estaba durmiendo y Carlos se me apareció vestido de blanco en mi sueño. No era un sueño cualquiera. Lo supe en cuanto lo vi, porque su presencia no pesaba como en los sueños normales. Flotaba, pero no en el aire. Flotaba dentro de mí, como si fuera un recuerdo que había vuelto con cuerpo y voz. Estaba igual que la última vez que lo vi con vida, aunque más sereno, con una luz tenue rodeándolo. «Day», me dijo, «ya es hora de que Tiago ayude a más gente. Llévalo a un lugar donde pueda hacerlo». No era una súplica o una orden. Era como si me estuviera dando la última pieza de un rompecabezas que ni yo sabía que estaba armando. Me miró con ternura, con esa complicidad silenciosa que compartíamos cuando él vivía, y luego desapareció sin ruido, esfumándose. Al despertar, supe exactamente a qué lugar se refería. Había un hombre, Jorge Moreno, el investigador de lo paranormal. Lo había visto en televisión una noche en que no podía dormir. Tenía un museo en Mérida con un montón de objetos malditos que estaban en exposición. La gente iba a contarle cosas que no se atrevía a contarle ni al médico ni al sacerdote. Y él escuchaba, anotaba, investigaba, sin burlarse nunca.
Yo sentí, en ese momento, que Carlos me había dado una dirección sin darme la dirección. Y no había duda. Mérida era el lugar donde Tiago podría empezar algo más grande. Ese mismo día, limpié a Tiago con cuidado, como siempre hacía. Lo envolví en el mismo trapo donde Carlos lo había dejado y lo guardé en el armario del cuarto pequeño, justo donde nadie mira. Ya había pasado mucho y yo sabía que pronto iba a tener que tomar una decisión. Así que me senté en la cocina, marqué el número de Jorge Moreno. Lo había anotado en un papelito hacía meses y le conté todo. Me escuchó con mucha atención. No me interrumpió ni una vez y cuando terminé, solo me preguntó: ¿Tiene usted todavía el muñeco? Me quedé en silencio un momento. Lo hice a propósito. Y le dije: no, ya no lo tengo. No aclaré nada más. Quería ver qué hacía con eso. Jorge suspiró del otro lado. Dijo: entiendo. Y al rato se despidió con respeto. Esa misma tarde se fue de mi casa, con cara de decepción, aunque no dijo nada. 2 días después, lo llamé de vuelta. Jorge, le dije, necesito que vengas otra vez. Es importante. No preguntó por qué. Solo dijo que sí. Cuando llegó, lo hice pasar directo al cuarto pequeño. Abrí el armario y saqué el trapo. Estaba limpio, dobladito. Lo coloqué sobre la mesa y lo desenvolví con cuidado. Ahí estaba Tiago, igual que siempre. Jorge se quedó mudo. ¿No me había dicho que ya no lo tenía? Lo miré directo a los ojos. Te estaba probando. Si ibas a irte enojado, sin mirar atrás, entonces no eras el indicado. Pero esperaste. Y volviste cuando te llamé. Así que ahora sí, te lo voy a dar. Él se acercó despacio, como si no supiera si podía tocarlo. Le expliqué todo de nuevo, sin apuro. Le conté cómo llegó Tiago, lo que pasó con la gente, el cura, los milagros. Y entonces, antes de entregárselo, le pedí 3 cosas. Primero, que nunca lo tirara. Segundo, que deje que la gente le siga trayendo ofrendas. Y tercero, que cuente toda su historia. Jorge juró. Y yo, por primera vez en muchos años, me sentí en paz. Desde entonces, Tiago está con él, en su museo en Mérida. Ahora el cuerpo me pesa un poco más. Siento que ya hice lo que tenía que hacer. Sigo envejeciendo, pero lento. Como si algo me estuviera estirando el tiempo. Como si alguien allá arriba me estuviera diciendo: todavía no. A veces sueño con Carlos. No me dice nada, solo me sonríe. Y eso, la verdad, es suficiente. Y así concluyó esta historia. Y bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí. Si les gustó, den like y suscríbanse al canal para más contenido. Hasta la próxima.